trabajo de investigación y de documentación que es necesario para aprenderlas en toda su amplitud y darse los instrumentos teóricos indispensables para asirlas en su sistematicidad. Es necesario también no sobreestimarlas a la manera de aquellos que, preocupados por no olvidar nada de la modernidad o de la posmodernidad y por afirmar sin demasiado costo su diferencia, toman prestado el lenguaje apocalíptico de la mutación y de la revolución para evocar la nueva economía o el nuevo orden del capitalismo, el nuevo espíritu del capitalismo, y se prohíben así poner al día los mecanismos que en su mayor parte ya conocidos, como los que aseguran la reproducción del capital cultural, aseguran permanencias y constancias más allá de las variaciones y los cambios. En los años 30, Berlin y Means, los economistas norteamericanos, oponían los accionistas, los propietarios y los managers, los ejecutivos, cuyo triunfo anunciaban. Hoy se asiste al retorno de los accionistas al poder, pero este triunfo no es sino aparente. No tienen más poder que en la época de la tecnoestructura de Galbraith. De hecho, los amos de la economía no son ni los pequeños portadores individuales de acciones, como lo quería la mitología de la democracia de los accionistas, ni tampoco los managers sometidos a la tiranía de las tasas de beneficio, es decir, esos presidentes de empresas que son susceptibles de ser despedidos, la mayoría de las veces con formidables indemnizaciones, en función del examen trimestral del valor accionario que han realzado, o esos ejecutivos que son pagados a corto plazo por el porcentaje de los negocios que aportan y que siguen al día los cursos de la bolsa, de los cuales dependen el valor de sus stock options. Se asiste a una nueva concentración del capital en las manos de un pequeño número de inversores llamados institucionales que controlan una parte creciente de los capitales y por lo tanto las inversiones. Los gestionarios de las grandes instituciones, fondos de pensión, grandes compañías de seguros y sobre todo en los Estados Unidos fondos de inversiones colectivas, money market funds o mutual funds, dominan el campo del capital financiero, en el cual este capital financiero es a la vez una apuesta y una arma, y por ello detentan formidable poder de presión tanto sobre las empresas como sobre los estados. Están así en condiciones de imponer lo que Frédéric Lordon llama, por una referencia irónica al salario mínimo, un ingreso accionario mínimo garantizado del capital. Los gestionarios de los fondos de pensión que están presentes en los consejos de administración de las empresas buscan beneficios cada vez más elevados, 12, 15 y hasta 18% del capital invertido, que las firmas no pueden alcanzar sino al precio de despidos, haciendo recaer el riesgo sobre los asalariados. Esa cosa de riesgo es muy importante, es decir, de paso, que los dominantes y aquellos que como Ulrich Beck en Alemania o Anthony Giddens en Inglaterra exaltan el riesgo, se hacen los portavoces de los dominantes y demandan de los dominados virtudes de las que los dominantes se ocupan de eximirse, transfiriendo los riesgos sobre la cabeza de los dominados. En efecto, transfieren sobre los managers el imperativo de los beneficios a corto plazo,
que deviene así el fin práctico de todo el sistema, sin tener en cuenta las consecuencias ecológicas y sobre todo humanas de su política. El campo del capital financiero funciona como una máquina infernal sin sujeto que impone sus leyes a los estados mismos. Mientras que en el sistema anterior, a veces llamado fordista, realizaba el beneficio gracias a la productividad del trabajo, tenía como contrapartida la seguridad del empleo y un nivel de remuneración relativamente elevado que, alimentando la demanda, sostenía el crecimiento y el beneficio. El nuevo modo de producción maximiza el beneficio, reduciendo la masa salarial por la compresión de los salarios y los despidos, inquietándose el accionista solo por los cursos de la bolsa de los que depende su ingreso nominal y por la estabilidad de los precios que debe mantener el ingreso real lo más cerca posible del ingreso nominal. La búsqueda del beneficio a corto plazo comanda todas las elecciones económicas. Primero, la política del reclutamiento sometida al imperativo de la flexibilidad y de la movilidad, con el reclutamiento sobre contratos a corto plazo o con base temporaria. Comanda también la individuación de la relación salarial. También la ausencia de planificación a largo plazo, especialmente en materia de mano de obra. Con la amenaza constante de la regulación del empleo, toda la vida de los asalariados está ubicada bajo el signo de la inseguridad y la incertidumbre. Así se ha instituido un régimen económico que es inseparable de un régimen político, un modo de producción que implica un modo de dominación fundado sobre la institución de la inseguridad, la dominación por la precariedad. Un mercado financiero desregulado favorece un mercado de trabajo desregulado y, por lo tanto, un trabajo precario que impone la sumisión de los trabajadores. Por ejemplo, es así como se explica el hecho sobre el cual los economistas se interrogan y que está sin duda ligado también, por una parte, al debilitamiento de los sindicatos, de que en los Estados Unidos los salarios permanezcan muy bajos, aunque la desocupación sea también muy baja. En las empresas, uno está en relación con un management racional que utiliza el arma de la inseguridad, entre otros instrumentos, para poner a los trabajadores en estado de riesgo, de estrés, de tensión y favorece la autoexplotación. A diferencia de a diferencia de la precariedad tradicional de los servicios y la construcción, por ejemplo, la precariedad institucionalizada de las empresas del futuro deviene principio de la organización del trabajo y estilo de vida. Por ejemplo, ciertas empresas de televenta o de telemarketing, cuyos asalariados, los teleconsejeros, deben telefonear a domicilio para vender los productos, han puesto a punto un régimen que, desde el punto de vista de la productividad, del control y la vigilancia, de los horarios de trabajo y de la ausencia de carrera, es un verdadero taylorismo de los servicios. Por oposición a los obreros especializados del taylorismo, los asalariados de esa clase de empresas son muy calificados, son frecuentemente estudiantes que han fracasado en cursos de carreras universitarias o técnicos reconvertidos, son frágiles socialmente, por ejemplo, son por mayor parte de primera generación en la universidad. Otro ejemplo son las cajeras de supermercado, que han devenido, gracias a la informatización del registro de los precios, verdaderas trabajadores en cadena, suertes de obreros especializados de la nueva economía, cuyas cadencias son calculadas, cronometradas, controladas
y cuyos empleos del tiempo varían a merced de las fluctuaciones de la ola de clientes. Se puede temer que las estructuras de este sistema en inestabilidad crónica, inscribiéndose en los cerebros bajo la forma de estructuras cognitivas, contribuyan a producir un hombre nuevo, como se decía en otro contexto, calculador universal, llevado al cinismo oportunista en política y en otra parte, y a la inconstancia y también al individualismo, por no decir al egoísmo, favorecido por la corrosión de la persona y la destrucción de las solidaridades. Pero la mayor consecuencia de este nuevo modo de producción es la instauración de una economía dualista. Voy a preguntar si se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. ¿En Santiago se escucha bien? Sí, muy bien, Justino. Sí, muy bien, Justino. Muy bien. Muy bien. Continuamos. Pues, pero la mayor consecuencia de este nuevo modo de producción es la instauración de una economía dualista. Esta economía dualista es muy semejante a aquella que he observado en Argelia en los años 60, con por un lado un enorme ejército industrial de reserva formado por un subproletariado sin carrera, sin futuro, sin proyecto individual o colectivo, y condenado por ello a los ensueños milenaristas, más bien que a las ambiciones revolucionarias, y por otro lado una pequeña minoría privilegiada de trabajadores estables y dotados de un salario permanente. La dualidad de los estatus y los ingresos no deja de incrementarse. Los empleos subalternos de servicios subpagados, con débil productividad, no calificados o subcalificados, fundados sobre un short term o un job training, y sin carrera, en resumen, los empleos rechazables de una sociedad de servidores se multiplican. En el otro extremo del espacio social, los dominantes dominados, es decir, los ejecutivos, conocen una forma nueva de alienación, la inseguridad de lujo de lo que se llama a veces hurried leisure class, de la clase que vive bajo la presión de la urgencia. Esa hurried leisure class que gana mucho dinero no tiene tiempo para gastarlo. Esta posición ambigua, equivalente a la de los pequeños burgueses en otro estado de la estructura, conduce a formas de autoexplotación organizada. Por ejemplo, la duración anual media de trabajo progresa en los Estados Unidos con una declinación correlativa del tiempo de ocio. Por más que lo digan los profetas de la nueva economía, este dualismo jamás se ve tan bien como en los usos sociales de la informática. Los cantores de la nueva economía y la visión Silicon Valley tienden a considerar los cambios económicos y sociales observables hoy como un efecto fatal de la tecnología, mientras que son el resultado de los usos sociales, económica y socialmente condicionados que se hace de ella. De hecho, contrariamente a la ilusión de la novedad sin precedentes, las coacciones estructurales inscritas en el orden social, como la lógica de la transmisión del capital cultural escolar, que es la condición del dominio verdadero de las nuevas herramientas, tanto técnicas como financieras, continúan pesando sobre el presente y formando lo inédito y lo inaudito. La investigación estadística sobre los usos de la informática muestra que la ruptura es muy fuerte entre los interactores y los interactuantes, y que ella tiene por principio la distribución desigual del capital cultural. Por lo tanto, en último extremo, el sistema escolar y la transmisión familiar
familiar del capital. Uno puede ver de paso que la utilización de la noción de capital cultural, más bien que de capital humano, usada por los economistas como Becker, tiene por virtud evitar la naturalización de las diferencias económicas y sociales basadas en capital cultural, relacionando esas diferencias con diferencias sociales de formación, de origen social y no de dones naturales. El utilizador modal de la informática es hoy un hombre de menos de 35 años que ha hecho estudios superiores, dotado de un ingreso elevado, ciudadano y que habla inglés. Y no hay nada común entre los virtuosos que pueden escribir ellos mismos sus programas y los nuevos trabajadores en cadena de la informática, tales como los asistentes telefonistas que hacen las 3-8 por mantener la hotline de los proveedores de acceso 24 horas sobre 24 y otra clase de trabajadores de la nueva economía. Asimismo, en el orden de los usos económicos y financieros, los que están conectados a Internet y disponen de terminales y de programas que les permiten comerciar y efectuar operaciones bancarias a domicilio, se oponen a los que están apartados de esta red. Asimismo, eso es importante, me parece importante, el mito según el cual Internet debía cambiar las relaciones entre el norte y el sur está completamente desmentido por los hechos. En 1997, los 20% más ricos de la población mundial representaban 93% de los utilizadores de Internet y los 20% más pobres 0,2%. Lo inmaterial, tanto a nivel de las naciones como de los individuos, se apoya sobre estructuras bien reales, como los sistemas de enseñanza y los laboratorios en el caso de las naciones. En el seno de las sociedades más ricas, este dualismo descansa en gran parte en la distribución desigual del capital cultural, que además que continúa determinando en gran medida la división del trabajo, constituye un instrumento muy potente de sociodicea. Digamos, sociodicea el hecho de producir un sistema de justificaciones del orden establecido. La clase dirigente nacional y mundial debe sin duda su extraordinaria arrogancia al hecho de que, estando dotada de un muy fuerte capital cultural o escolar, se siente perfectamente justificada de existir como existe. El paradigma del nuevo burgués conquistador podría ser Bill Gates. El diploma no es solamente un título de nobleza escolar, es una garantía de inteligencia natural, de don. Es así como la nueva economía tiene todas las propiedades para aparecer como el mejor de los mundos, en el sentido de Leibniz y sobre todo de Huxley. Es global y los que la dominan son internacionales, políglotas y policulturales, por oposición a los locales, nacionales o provincianos. Es inmaterial, produce y hace circular objetos inmateriales, información, productos culturales. La computadora manipula información, códigos, símbolos, mensajes. Ella puede así aparecer como una economía de la inteligencia reservada a la gente inteligente, lo que le atrae la simpatía de los periodistas y los ejecutivos conectados. La sociodicea toma aquí la forma de un racismo de la inteligencia. Es muy significativo, a mi parecer, el hecho que reaparezca regularmente en Estados Unidos
surveys, encuestas, sobre la inteligencia diferencial de las diferentes razas de Estados Unidos, que ensayan de mostrar que los blacks, los negros, menos inteligentes que los blancos. Bueno, no es un accidente, no es algo casual. Los pobres son más pobres, no son pobres como en el siglo XIX, porque son imprevisores, gastadores, intemperantes, por oposición a deserving poor, sino porque son imbéciles, incapaces intelectualmente, idiotas. En resumen, no tienen sino lo que merecen escolarmente. Ciertos economistas, como Becker, pueden encontrar en un neodarwinismo que hace de la racionalidad postulada por la teoría el producto de la selección natural de los mejores, la justificación imparable del reino of the best and the brightest. Y el lazo es cerrado cuando la economía demanda a la matemática, devenida uno de los mayores instrumentos de la selección social, la justificación epistemocrática más indiscutible del orden establecido. Las víctimas de un orden de dominación tan potente que puede reclamarse un principio de dominación y de legitimación tan universal como la racionalidad relevada por el sistema escolar, son heridas muy profundamente en su imagen de sí mismo. Y es sin duda por este rodeo que se puede establecerse la relación, la mayoría de las veces desaparecida y incomprendida, entre las políticas neoliberales y ciertas formas fascistoides de revuelta de los que, sintiéndose excluidos del acceso a la inteligencia y a la modernidad, son remitidos hacia el refugio de lo nacional y del nacionalismo. Pues el capital cultural es intrínsecamente ambiguo. Instrumento de comunicación es también instrumento de dominación. Como los nuevos medios de comunicación, la cultura une y separa. La clase de los managers está marcada por la ambigüedad del capital que funda su dominación. Los ejecutivos son trabajadores intelectuales que, provistos de una competencia socialmente reconocida y dotada de valor mercantil, no tienen la propiedad de sus medios de producción, en la mayoría de los casos, y su función principal en la división social del trabajo es la de contribuir a la reproducción de la cultura y las relaciones sociales establecidas. En la producción económica, la parte de las inversiones propiamente culturales, investigación y desarrollo, ingeniería, concepción, diseño, publicidad, marketing, gestión financiera, no deja de crecer sin que el peso económico y político de los detentadores de capital cultural crezca en proporción. El capital cultural queda subordinado al capital económico, único capaz de concentrar el capital cultural y de asegurarle los medios concentrados, laboratorios, etc., que son necesarios para su pleno rendimiento. Constituyen una nueva Bildungsbürgertum, llamanse, una nueva Bildungsbürgertum, una burguesía internacional, Chicago Boys, miembros de grandes law firms y de las grandes organizaciones internacionales, que deben a sus orígenes sociales elevados un capital lingüístico y disposiciones distinguidas y distintivas favorables a la circulación internacional, y que, unidos por la cultura, están separados de las otras clases por la cultura. Dicho esto, todos estos cuasi intelectuales constituyen una fracción dominada al interior del nuevo campo del poder, y en cuanto tales están inclinados a actitudes ambivalentes respecto a los dominantes. El dominio de los dominantes económicamente se ejerce sobre ellos, a la vez económica y simbólicamente, y ello tanto más cuanto están más próximos del campo económico propiamente dicho, o cuanto la autonomía de su campo de producción es más débil respecto al campo económico
como puede verse bien en el caso del campo periodístico. Por eso es porque me parece necesario, para concluir, me parece necesario llamar a los investigadores a movilizarse para defender su autonomía y para imponer los valores ligados a su oficio. Diciendo esto, tengo conciencia de exponerme a chocar con aquellos que, eligiendo las facilidades virtuosas del encierro en su torre de marfil, ven en la intervención fuera de la esfera académica una peligrosa falta a la famosa neutralidad axiológica, identificada con razón o sin ella a la neutralidad científica. Si es necesario tomar el riesgo de ser mal comprendido, incluso condenado sin examen, en nombre de la virtud académica misma que se entiende defender contra ella misma, es que solo esta suerte de intelectual colectivo me parece capaz hoy de inventar y de imponer en lazos con sindicatos, las asociaciones y todos los grupos en lucha, una real política de la razón, una política de intervención en el mundo social que obedezca, tanto como sea posible, a las reglas en vigor en el campo científico, capaz también de hacer entrar en el debate público, donde están trágicamente ausentes las conquistas más avanzadas de la ciencia, y de reducir al silencio o a la prudencia a los ensayistas charlatanes e incompetentes que ocupan todo el tiempo los diarios, las radios y la televisión, capaz, en fin, de liberar toda la energía crítica que permanece encerrada en los muros de la ciudad sabia, partida por una virtud científica mal comprendida que prohíbe al homo academicus mezclarse en los debates plebeyos del mundo periodístico y político, partida por el efecto de las costumbres del pensamiento y de escritura que hacen que los especialistas encuentran más fácil y también más rentable desde el punto de vista de los beneficios propiamente académicos, reservar los productos de su trabajo para publicaciones científicas que no son leídas sino por sus semejantes. Conozco muchos economistas que dicen en privado su desconfianza en el uso que los presidentes de bancos centrales hacen de sus teorías para justificar sus decisiones y que se indignarían sin duda si uno les recordara que ellos son responsables por su silencio y, por una parte que está lejos de ser despreciable, de la contribución que la ciencia económica aporta a la justificación de políticamente inacceptables y científicamente injustificables. Quisiera, para terminar, decir que mi primera contribución a la empresa colectiva que requiero con deseo podría ser no la de proponer, aunque más no fuese el esposo de un programa de acción, sino la de apelar y la de trabajar en la invención de la organización del trabajo que es necesario para producir el intelectual colectivo interdisciplinario e internacional que será capaz de producir tal programa. En otros términos, la tarea más urgente es la de encontrar los medios materiales, económicos y también intelectuales, en primer lugar, para incitar a todos los investigadores competentes y de buena voluntad a aceptar entrar en el juego de la investigación colectiva y unir sus esfuerzos para proponer, discutir, elaborar e imponer colectivamente un conjunto de problemas y de proposiciones progresistas que hoy no existen sino en el estado virtual de pensamientos privados y aislados, revueltas, indignaciones, utopías, proyectos, o en estado disperso, en publicaciones marginales, informes confidenciales de la literatura sombría, revistas esotéricas y, en segundo lugar, coordinar, es decir, integrar sin ninguna voluntad de anexión las actividades críticas a la vez teóricas y prácticas de todos los investigadores y de todos los militantes
que han aparecido para llenar las lagunas del pensamiento y la acción política de politizantes de la socialdemocracia en el poder, e inventar una nueva manera de hacer la política, instaurando estructuras de investigación, de discusión y de movilización a varios niveles, internacional, nacional y local, capaces de instituir un verdadero internacionalismo práctico, manteniendo al mismo tiempo el contacto con la base. Sí. Ahora, si quieren hacer preguntas, decimos. Santiago, Santiago, me parece. ¿Se escucha? Sí, ¿Se escucha en París? sí, Sí. pueden Bueno, comenzar vamos a hacer las preguntas ahora desde Santiago. Vamos a hacer las preguntas desde Santiago entonces. Bueno, ¿qué sentido tiene entonces hacer sociología cuando la ciencia económica determina todo lo que se hace? Bueno, la pregunta no me parece perfectamente clara, porque no sé si usted piensa en que es la ciencia económica que determina todo o que es la economía que determina todo. Pienso que la pregunta se entiende si usted entiende la economía. La ciencia económica es muy poderosa, pero no es capaz hasta ahora de determinarlo a todo. Bueno, como dice en su último libro, ¿no? Sí. Que es la economía también es sociología. Sí, la economía es sociología. Pues voy a ensayar de contestar, porque me parece que lo que se puede hacer ahora es discutir y ensayar de destruir la frontera entre la economía y la sociología como está establecida ahora. Me parece que los sociólogos aceptan de manera como evidente una división del trabajo intelectual en que a los economistas les incumbe el estudio de las cosas económicas, y los sociólogos lo social. Es una división que está muy potente porque está presente hasta en las divisiones de los ministerios. Tenemos ministerios económicos, ministerios sociales, es una división muy potente socialmente, pero no tiene basis teórica e intelectual. Y me parece que los sociólogos tienen que ensayar de usar sus instrumentos propios para comprender, para analizar las cosas económicas, y ensayé de hacerlo a propósito del caso de la producción y de la comercialización de las casas, pero se puede hacer sobre cualquier objeto, se puede hacer sobre las industrias alimentarias, se puede hacer, y en todos los casos me parece que se puede sustituir a la economía basada sobre un conjunto de postulados, de presupuestos individualistas. Bueno, se puede sustituir un análisis de tipo estructural, una nueva ciencia económica, una economía estructural que estudia las estructuras sociales de las conductas económicas, actuando así, los sociólogos poquito a poco transformarían
la relación de dominación que ahora aceptan tácitamente. Bueno, y hay actualmente un desarrollo de una sociología económica o de una economía social en todo el mundo. En Estados Unidos hay gente de diferente inspiración teórica, en Europa también, y esta gente podría dar nombres, apellidos, pero la cosa importante es que hay mucha gente que trabaja en aquella dirección y ensayando de tomar los objetos de los economistas sin tomar los instrumentos con los cuales los economistas estudian esos objetos. Pues es una cosa difícil porque hay que dominar, amaestrar también la teoría económica como es. Uno puede ser naif, ingenuo, ignorante, y los economistas tienen razón cuando dicen que muchas críticas viniendo de los sociólogos son ingenuas e incompetentes. Hay que ser competente para confrontar el modo de análisis de los economistas con un modo de análisis basado sobre diferentes presupuestos antropológicos. Bueno, tendría que desarrollar esto, pero otra pregunta. Otra pregunta. Ahí va. La pregunta, ¿qué rol juega el Estado regulador en el desarrollo de la sociedad global y las transformaciones educacionales hoy día? ¿Puedes repetir, Leopoldo? Leopoldo, Sí. ¿puedes Hola, repetir, por Justino. favor? Hola. Sí. ¿Qué rol, qué funciones Rol. le competen al Estado en el desarrollo de la sociedad global y las transformaciones educacionales? Eso es una cuestión muy difícil porque muy general, me parece que, bueno, puedo contestar muy generalmente, es decir, de manera muy vaga. Me parece que el Estado El rol de regulación que puede sí, tener. tiene un rol de regulación, pero la primera cosa que puede hacer un sociólogo es observar el rol que el Estado cumple realmente en la realidad actual, cuando existe todavía. Por ejemplo, lo que ensayé de hacer, el estudio que sobre la producción y la comercialización de casas, es analizar la producción de las normas de financiamiento que son producidas por el Estado y que contribuyen a producir el mercado de las casas. Cualquiera que sea la cosa, el objeto económico que usted estudia, habrá de tener en cuenta el rol del Estado, el rol real del Estado. Bueno, la pregunta que plantea usted es qué podría ser o qué debería ser el rol del Estado, es una cuestión diferente. Me parece que en la globalización y todo esto, una cosa importante es que la paradoja es que el Estado, en caso de Francia, puede generalizarse, el Estado ha contribuido a producir su negación, la negación de sí mismo. El Estado
a través de leyes o a través de políticas. Por ejemplo, hay un ministro socialista de la economía, Bérégovoy, fue el que decidió deregulación de la economía y Baisodouin contribuyó al desarrollo del poder del mercado. Bueno, es una paradoja, pero que es muy importante de entender. Cada vez que se destruyen regulaciones estatizadoras. Se crean condiciones favorables al desarrollo de mercados libres que imponen su poder hasta al Estado, como el mercado financiero. El mercado financiero fue creado en gran parte por las políticas estadistas de regulación. Es una paradoja, pues se puede decir que el Estado nacional o aún más un Estado internacional podría regular las cosas que contribuyó a crear deregulando. Bueno, por ejemplo, la taja Tobin es un ejemplo de un acto legal que contribuyera, ¿no? Podría contribuir a la regulación de los mercados financieros, ¿no? Pero en la economía clásica, economistas como Keynes desarrollaron el mito o el ideal de un Estado mundial que sería capaz de regular los mecanismos económicos. Bueno, pero ese Estado no puede nacer de sí mismo, no puede... lo mismo que la destrucción de ese Estado es el producto de fuerzas sociales, de poderes sociales, de lobbying social. La recreación de ese Estado no puede ser otra cosa que el producto de luchas para la defensa del Estado. Pues, pero la defensa del Estado es algo ambiguo, pero el Estado no es una cosa que se puede defender de cualquier manera, de toda manera. El Estado, en el Estado actual, ha de ser cambiado. Pues la posición de la gente que quiere luchar en esa dirección es muy difícil, porque hay que defender el Estado y a un tiempo permanecer crítico del Estado. Por ejemplo, en un dominio que conozco bien, el dominio de la educación, seguro que el Estado es un poder que puede actuar en oposición a las leyes de la reproducción del capital cultural. Puede de diferentes maneras encourager, favorecer diferentes medidas, diferentes políticas capaces de reducir, de disminuir las desigualdades. Y solo el Estado puede hacerlo, porque si usted deja las fuerzas sociales operar libremente, el capital cultural irá al capital cultural y las diferencias se harán cada vez más importantes. Pero a un tiempo el Estado es algo que se ha de criticar, porque el Estado tiene la responsabilidad del Estado actual, del funcionamiento del sistema escolar, con sus defectos, con sus insuficiencias. Y pues
uno ha de decir que el Estado es un instrumento potencial de regulación de los mecanismos económicos, pero que este Estado tiene una lógica suya, que burocratización, que hay que controlar a un tiempo, y no es contradictorio. Otra pregunta, Santiago. Otra pregunta, Santiago. La pregunta, en este nuevo contexto económico mundial, ¿cuál es a su juicio el rol que le compete a los sociólogos y sociólogos en tanto profesionales? He empezado a contestar a aquella pregunta. Inicialmente, sí. Sí, pero me parece que, como lo decía, como lo decía, el sociólogo no puede contentarse con la filosofía de la neutralidad axiológica. Lo que llamo a veces combinando una palabra inglesa con una palabra alemana, el escapismo de la Wertfreiheit, una manera de huir las responsabilidades políticas, cívicas, usando el mito de la neutralidad. Me parece que en la situación actual, los sociólogos son capaces de anticipar lo que se prepara, lo que las políticas neoliberales preparan por el porvenir. Me parece que la sociología no es capaz de decir mañana habrá tantos crímenes en Liverpool o en La Paz o en Córdoba, pero puede decir que si se continúe una política neoliberal que va desarrollando el gap entre los ricos y los pobres, y toda una multitud de consecuencias cuyas di unos ejemplos, se puede prever de manera segura que habrá consecuencias terribles. Se desarrollará lo que Durkheim, el sociólogo francés, llamaba la anomía, todas las consecuencias, los weights of suicidio, el alcoholismo, todas aquellas cosas van a desarrollarse, y el sociólogo no puede quedarse silencioso, ha de hablar. Es una cuestión de ayuda a personas en peligro. En francés tenemos una ley se dice non assistance a personas en danger. No asistencia a personas en peligro. Peligro. Bueno, el sociólogo corre peligro de cometer la falta de no asistencia a personas en peligro. De intervenir. De intervenir. Si sabe que, si usted sabe, es usted un astrónomo y sabe que un meteorito va a caer sobre Francia y no dice nada, bueno, se contribuye. Y me parece que ahora sabemos que unas
consecuencias, muchas consecuencias terribles de la política económica neoliberal pueden ser previstas y que pueden ser combatidas con instrumentos políticos. Bueno, y por eso el sociólogo tiene, me parece, un rol muy importante. Me parece el escolar que puede combatir de manera más eficaz el fatalismo de la visión dominante que la economía en su uso social reinforza constantemente. Es eso el rol principal del sociólogo. Justino, ¿se escucha bien allá? Bien, sí. ¿Aló, se escucha? Sí. Mira, Justino, nuestra cuarta pregunta está muy relacionada con la anterior. Y es que nos gustaría saber, a su juicio, señor Bourdieu, cuáles son los grandes desafíos que se le presentan a la sociología en tanto disciplina. Sí, bueno, es otra cuestión difícil, pero ensayo de contestar. Me parece que en el terreno político, en el terreno cívico, me parece que el problema mayor es el problema de la economía, que por eso es porque concentré mi discurso sobre este punto. En otros terrenos, pues, si se considera los problemas científicamente más urgentes, más importantes, no soy seguro que de lo que es más urgente. Por mí, por ejemplo, me parece importante desarrollar la reflexión sobre la articulación entre la psicoanálisis y la sociología. Parece una cosa muy lejana, muy alejada de lo que dije sobre la economía, pero hay conexiones. Me parece que ahora lo que hemos ensayado de hacer en el libro llamado La miseria del mundo, hemos ensayado de actuar como socioanalistas, hemos ensayado de dar a la gente con quien hablábamos la oportunidad de expresar cosas profundas e inconscientes, ayudando a esa gente que no tiene siempre los instrumentos de expresión necesarios para expresar lo que viven. Hemos ensayado de inventar una manera de interrogar, bueno, esto me parece importante a un tiempo científicamente y políticamente. Me parece que la tradición política de lucha que era dominada por el marxismo era un poco aveugle, ciega a todos los fenómenos considerados como individuales. Bueno, esas cosas vistas como individuales son en realidad cosas muy generales que se incorporan, son vividas por gentes individuales, pero que tienen formas generales, y se puede, es necesario abastecer a la gente común, pero también y tal vez sobre todo a la gente que ensaya de expresar la gente común, los sindicalistas, los políticos, los sociólogos, los intelectuales, todos los que llamamos en francés porte-parole, la gente que habla
en vez de los otros, en plaza de los otros. Sí, en lugar de... En lugar de los otros. Toda aquella gente tienen un poder extraordinario, ese poder de expresión, que es el poder político par excelencia, es el poder político. Muchas veces no tienen instrumentos para controlar el trabajo que hacen y necesitarían un instrumento de control de lo que hacen y del poder que ejercen sin saberlo. Bueno, esto parece superficial. En realidad me parece que muchas desviaciones de la historia, el stalinismo, todas esas cosas, son relacionadas a cosas aparentemente muy personales, biográficas, a las trayectorias personales, los conflictos dentro del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, entre Stalin y Bukharin, eran cosas que se pueden entender con una buena sociología. Y si los que dirigen o pretenden dirigir los otros fueran sometidos a esa clase de análisis, de socioanálisis, y si tuvieran un instrumento para analizar los otros, pero para analizarse a sí mismo, sería tal vez una pequeñita revolución, pero una revolución dentro de la experiencia de los revolucionarios. Y los intelectuales serían los primeros, pues, me parece. Por eso la sociología de los intelectuales, a mi parecer, es la cosa más urgente. Muchas veces no es entendido, la gente piensa que es lejos de la política, es un escapismo. En fact, es una cosa muy importante políticamente. ¿Aló? Bueno, ¿Aló? Justino. Sí. ¿Aló? Tenemos la última Hay más pregunta tiempo. desde Santiago. La última pregunta, sí. Ok. La de él estaba fuera de programa. No se oye. A ver, la última pregunta de Santiago dice si, de acuerdo a su pensamiento, hoy día estaríamos frente al fin de la sociología, o es Sí. posible que siga existiendo la sociología, porque ese es un debate que se ha dado aquí en Chile. Bueno, no estoy seguro de entender completamente la pregunta. Me parece, bueno, se puede, es un topos del discurso sociológico. Se dice de manera recurrente, se dice muchas veces desde mucho tiempo, que es el fin de la sociología. Pues la primera cuestión es, puedo relacionar eso con lo que estaba diciendo. ¿Quién dice esto? ¿Qué interés tiene en decir esto el que dice esto? Cuando usted dice es el fin de la sociología, muchas veces tiene malas intenciones contra la sociología. Dice, ¿quiere usted acabar con la sociología? Bueno, basta con la sociología. Y incomoda, sí. Pues hay que analizar la pregunta. La primera cosa es analizar la pregunta, analizar las razones o las causas, las determinaciones de la persona que plantea la pregunta. Pero, de hecho, si la sociología es una ciencia, la cuestión no tiene sentido. Toda ciencia es sin fin, sin término. Si usted no es un hegeliano, si no piensa que hay una verdad final, ha de pensar en términos kantianos, que la ciencia es algo que progresa sin fin y que acumulando y transformándose. Y bueno. Pero por eso me parece que lo más importante que pueda decir es hay que ser
prudente con esa clase de preguntas. Son preguntas de ensayistas son cuestiones eternales porque no se pueden resolver. No Porque vincula la sociología a los grandes relatos. Sí, en la medida que... Bueno, está relacionado, me parece que es una dimensión de lo que llamo el odio de la sociología. Hay una tendencia permanente al odio de la sociología. La sociología es una ciencia que disturba, que crea problemas y la gente quisiera se deshacerse de la sociología. Deshacerse de ella. Deshacerse de la sociología. Bueno. ¿Otra? Preguntas de Córdoba. ¿Córdoba? Bien, hasta aquí Gracias. la comunicación con Santiago. Después podemos... Bueno, vamos a Córdoba. Hola, Pasamos ¿me a Córdoba. escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes. Yo voy a simplemente leer las preguntas que han formulado un grupo de especialistas acá de la Universidad de Córdoba. La primera pregunta: ¿considera usted justificado sostener la tesis de que es posible la acumulación y el progreso en el campo del conocimiento social? ¿Qué alcance le daría a estas nociones? Y en el caso de estimar insostenible esta tesis, ¿sobre qué argumentos la rechazaría? Bueno, contesto ahora. Sí. Me parece, me parece que la sociología es como las otras ciencias, progresa continuamente, porque es una ciencia acumulativa, las cosas se adicionan, se añaden, pero lo que diría, por una parte, tengo ganas de decir, la sociología es una ciencia como las otras, como las demás ciencias, pero en otro aspecto me parece que la sociología tiene dificultades especiales en ser una ciencia como las otras ciencias. Tiene una dificultad especial en ser una ciencia acumulativa y bueno, voy a ensayar de decir los obstáculos a la acumulación. El primer obstáculo, Marx insistía mucho sobre esto, es que los dominantes no desfavorecen sistemáticamente la producción y tal vez especialmente la circulación de las verdades tocante el mundo social. Decía que la Iglesia de Inglaterra no era preparada a pagar para descubrir la verdad de la Iglesia de Inglaterra. Y es el problema de las comandas, de la petición de Estado para pagar la licencia. Es un argumento. Pero otra cosa, me parece muy importante, es que la sociología es menos formalizada, menos formalizada que, por ejemplo, la economía o la fortiori, la matemática o la física. Y por esto toma más tiempo, el tiempo necesario para aprender la sociología, para dominar el oficio, controlar el oficio de sociólogo. Es muy lento, es muy largo el tiempo. Y hubo un estudio sobre la edad media de la gente, en que la gente hacen las invenciones en matemática, son muy jóvenes, 18, en física, 25. Me parece que en sociología uno ha de ser muy viejo para maestrar la ciencia. No pienso que es una
defensión ad hominem. Me parece que porque las cosas no son racionalizadas, manejables, puestas en fórmulas, en una metodología automatizada, tal que un joven puede aprender muy rápidamente. Y por eso la acumulación es muy lenta. Otra cosa me parece importante es que hay muchos obstáculos a la acumulación. Y por ejemplo, me parece que los profesores, es una paradoja, pero los profesores tienen intereses, vested interests, como dicen los americanos, en reproducir viejas oposiciones que del punto de vista de la ciencia no existen más, pero que desde el punto de vista de la enseñanza tienen mucho rentabilidad. Por ejemplo, la oposición entre individuo y sociedad es una posición absurda, que no existe, no tiene sentido en términos teóricos. Pero me parece que en 90% de las escuelas en que se enseña sociología se dan cursos sobre esa oposición. Bueno, ¿por qué? Porque esa oposición está presente en las mentes, está presente en los libros, en los manuales y todo esto. Y por eso es porque hay así muchas falsas divisiones. Es lo mismo en las ciencias. Bachelard decía que en las ciencias hay muchas oposiciones, realismo, idealismo y todo esto, y que la ciencia ha de ir hacia el punto en que se pone en marcha la dialéctica entre aquellas oposiciones. Pero me parece que en ciencias sociales es más difícil que en las otras ciencias. Y última cosa que me viene a la mente es que los obstáculos sociales a la construcción social verdadera son enormes. La epistemología describe todo el pensamiento primitivo que tenemos todos en la mente, que es un obstáculo a la descubierta científica. Cuando se trata de sociología, esos obstáculos son mucho más potentes, son presentes en el lenguaje, son presentes en todo el mundo. El lenguaje en que escribimos sobre el mundo social es un lenguaje social, lleno de cosas sociales no analizadas. Pues tenemos muchos obstáculos, pero me parece que habiendo dicho todo esto, la sociología progresa y acumulando nuevas técnicas, metodologías. Por ejemplo, este método que uso mucho con otros, el análisis de correspondencias, es una versión moderna del factor análisis. Es un método muy nuevo, muy eficiente, que combinando en relación con un pensamiento estructural, una visión estructural del mundo social, permite objetivar de manera indiscutible las cosas más invisibles del mundo social. Bueno, y esto me parece es un progreso extraordinario. Podemos hacer visible estructuras invisibles y de manera cuantitativa. Bueno, es un ejemplo, pero se podía dar muchos ejemplos.